¿Qué tal? Bienvenidos y buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a nuestra sesión académica que lleva el nombre de Insomnio Crónico. Esta sesión está a cargo de nuestra querida doctora Alejandra Gómez, a quien ya conocemos muchos. La doctora Alejandra es médica cirujana egresada de la Universidad de Guadalajara. Asimismo, cuenta con una especialidad en psiquiatría y se encuentra en la Dirección General de Salud Mental y Adicciones en el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte de Sonora. Cuenta con una maestría en Ciencias de la Salud en la Adolescencia y Juventud y es directora de 10 tesis de maestría. Es conferencista y congresista nacional. Quienes hayan tenido la oportunidad ya de presenciar una de las ponencias de forma presencial de la doctora Ale, sabrán que es extraordinaria y también la hemos conocido ya en varias ocasiones. Hemos coincidido con ella en cursos aquí en Med Scientific, así que doctora, el foro es más que suyo. Usted ya sabe que es de la casa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y pues nada, comenzamos. Recuerden que con el hecho de Ujú. ingresar el día de hoy a nuestra sesión académica, están participando en el sorteo por una beca del 100% para nuestro diplomado de microbiota que tiene un valor de 14,000 pesos. Entonces, quédense en toda la sesión. Disfruten mucho la sesión del día de hoy, que es un tema súper interesante, que es insomnio crónico. Creo que es un tema que a todos nos interesa y más como parte del área de salud. Y pues nada, sin más preámbulo, doctora, adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Kai, por la invitación y el recibimiento. Yo siempre estoy muy contenta de participar en estas sesiones porque sigo pensando que el conocimiento, si no se comparte, no sirve para nada. Y es súper importante que como médicos generales o personal de ciencias de la salud estén siempre familiarizados con este tipo de alteraciones o patologías, ya que el insomnio es una de las principales causas de la consulta en general, representando aproximadamente el 60 o el 50% de la consulta, y desafortunadamente solo se diagnostica el 10% de los pacientes. Además, en el año 2023 hubo una publicación interesante en la Gaceta de UNAM, donde se determinó que el 45% de los pacientes adultos padecían algún tipo de insomnio, y también es lógico a consecuencia de todo este problema que tuvimos del COVID. ¿Y quién no ama dormir y tener un sueño reparador que te permite funcionar al día siguiente, o esta actividad onírica que siempre nos ha resultado fascinante y siempre nos ha resultado muy intrigante? ¿Para qué y por qué existe el sueño y por qué dormimos como tal? Y cuando una persona llega a padecer este tipo de alteraciones, no solo se afecta su salud, sino también su bienestar y su entorno, ya que esto puede llegar a ser muy, muy incapacitante. Por lo tanto, vamos a dar inicio a la sesión. De hecho, el concepto de insomnio implica no solo la dificultad para iniciar el sueño, mantener el sueño nocturno. Puede también manifestarse con despertares en la noche, o también el despertar precoz. No solo un paciente es el que tiene un aumento de la latencia del sueño, sino también ese paciente que despierta por las madrugadas, o ese paciente que se despierta muy temprano y ya no puede dormir. Además de estos síntomas, deben de presentarse síntomas diurnos que por lo general se presentan en la mañana, válgame la redundancia, como el cansancio, el malestar corporal, cefaleas, dolor muscular principalmente. Se afecta la concentración, la atención y la memoria, y las personas suelen estar bastante irritables, y además se pueden acompañar de síntomas depresivos. Por consiguiente, llega a afectar el entorno o el rendimiento laboral y escolar de las personas, así como su vida personal. También lo pueden definir como la incapacidad de obtener un sueño satisfactorio y restaurador por un buen funcionamiento diurno. Y esto puede definirse también como una queja subjetiva que afecta de manera ocasional a más de un tercio de la población en la adulta occidental. Lo que les comentaba, que la prevalencia es demasiado alta, y ya la clasificación de un insomnio crónico es la alteración del sueño que es el más prevalente en nuestra población adulta.
¿Qué se debe de evaluar en el paciente con insomnio? Principalmente se debe de obtener siempre una historia clínica completa de los antecedentes médicos y quirúrgicos de las personas, el estado de salud actual y por consiguiente hacer un hincapié en la relación de cualquier enfermedad presente desde el punto de vista sintomático con sus quejas del sueño. Yo siempre les digo a los pacientes que una alteración del sueño o la presentación de un insomnio, primero tenemos que considerarlo como un síntoma, un síndrome que debe descartarse como causa primaria, que sea secundario a alguna otra alteración como tal. Por ejemplo, existen varios tipos de insomnios de conciliación, principalmente, donde a veces se asocia con frecuencia con ansiedad o síndrome de piernas inquietas y a veces nos quedamos muy cortos en los diagnósticos principalmente. Y con esto, pues se va afectando el día a día y la evolución de nuestros pacientes. ¿Cuándo podemos determinar que el insomnio es agudo o es crónico? De hecho, el insomnio agudo se puede considerar cuando dura muy poco tiempo, muy pocas semanas, y cuando se vuelve crónico es cuando se presenta varias veces por semana, mínimo 3, por una duración mínima de 3 meses como tal. Y el insomnio, que es considerado agudo, no suele plantear problemas especiales ni etológicos ni de tratamiento y de hecho este se atiende principalmente con medidas de higiene del sueño. Pero ya cuando tenemos una sospecha de un insomnio de curso crónico, esto ya se vuelve un poquito más complejo y por lo tanto tenemos que hacer una evaluación completa de nuestro paciente antes de prescribirle algún tipo de fármaco. Esa es una recomendación en general y es lo que se debe de hacer como buena práctica. ¿Existen factores de riesgo importantes para la presentación de alteraciones del sueño? Sí, porque hay que considerarlo, como les había comentado, como un síntoma y un síndrome como tal. Puede deberse también a cuestiones de la edad. Es más frecuente en personas del género femenino, en personas que tienen una situación económica vulnerable o algunas personas que están pasando por algún proceso de duelo o pérdida, como la pérdida de su pareja, algún tipo de divorcio o algún tipo de separación. Y esto pues es bastante importante. Y el insomnio no debe de ser tratado mediante la mera prescripción de un fármaco, sino también hay que saber qué es lo que está ocasionando un problema, ¿sale? Por lo general empezamos con la prescripción de fármacos de tipo hipnóticos, pero va a quedar a reserva de, de esa intervención cuando ya se tiene una valoración clínica completa. Esta imagen es una representación o un ejemplo de el insomnio de conciliación que puede observarse en un hipnograma. Esta es la forma de reporte y nos habla de las latencias del sueño. En este paciente hay una latencia del sueño de aproximadamente 232 minutos y que conjunto con varios despertares a lo largo de la noche. Recuerden que tenemos dos tipos de sueño, el sueño no REM, que este es el que representa el 75% de nuestro sueño, y el sueño REM, que es el 25%, y este es el de los movimientos oculares rápidos. Y en la parte del sueño no REM, recuerden, tenemos la fase 1, la fase 2 y la fase 3, que ya está la parte 4, que estas ya se funcionan. Recuerden que la fase 1 tenemos esta intermedia, estamos entre dormidos y despiertos, y en la fase 2 estamos en un sueño profundo donde ya hay disminución de hasta de nuestra frecuencia cardíaca y la temperatura también. Y ya en la fase 3 y 4 pues ya estamos en un sueño súper profundo y es cuando ya comienza a ser restaurador. Y ya cuando entramos a la fase de movimientos oculares rápidos, que tarda alrededor de presentarse en un 70 o 40 minutos por lo general, y a lo largo de la noche se empieza a espaciar mucho más, y nosotros tenemos alrededor de 4 a 6 ciclos y estos se van reiniciando cada 80 a 100 minutos. Por lo tanto, si nosotros queremos tener un sueño sano y reparador, tenemos que cumplir mínimo de 4 a 6 ciclos. Por lo tanto, sí es importante dormir aproximadamente de 7 a 8 horas, porque si no tendríamos este problema de la deprivación del sueño.
Este es otro ejemplo de insomnio por despertar precoz, principalmente. Estos están más relacionados a cuando los pacientes presentan síntomas depresivos y ansiosos principalmente. Estos pueden ser ocasionados por crisis de ansiedad. El paciente puede despertar con un ataque de pánico, con palpitaciones, sensación de ahogo y principalmente sensación de pérdida del control, y se les dificulta volver a dormir. Pero si se dan cuenta, son un síntoma de un trastorno de psiquiatría primario, no necesariamente un curso de un insomnio crónico como tal. Es lo mismo el insomnio o una alteración de ritmo circadiano o el ciclo vigilia-sueño. No, si la persona duerme el número suficiente de horas y de manera satisfactoria y este sueño es reparador, pero en horarios poco habituales y tiene problemas cuando tiene que acoplarse a sus horas de sueño, a los horarios sociales y a los horarios laborales normales. Yo creo que eso nos pasa mucho cuando nosotros hacemos guardias. Si se dan cuenta, se nos altera el ciclo vigilia-sueño principalmente. Y cuando se presentan episodios de este tipo o de insomnio agudo, pueden deberse a procesos adaptativos cuando tenemos un proceso de pérdida principalmente. Pero este tipo de insomnio también nos puede ocasionar un grave problema porque nos puede ocasionar hasta cierto condicionamiento negativo, donde esta falta de conciliar el sueño de manera pronta nos ocasiona terror o miedo el ir a la cama y no poder conciliar el sueño, y por lo tanto se evita ir a la cama de manera temprana. Cuando tenemos un paciente con una alteración del sueño, ¿qué debemos de preguntar? ¿En qué tenemos que hacer énfasis nosotros? Principalmente en conductas de mala adaptación, también relacionadas a los horarios irregulares, todo lo que está relacionado a las medidas de higiene del sueño que no se cumplen. También hay pacientes que tienen un efecto activador cuando hacen ejercicio de manera intensa, cuando ya es muy tarde. También hay que preguntar si el paciente ve televisión muy tarde, usa la tablet o usa el celular en la cama antes de dormirse y con la luz apagada, o tiene malos hábitos como estudiar, leer o comer en la cama. Y también hubo un problema importante en los últimos 2 años, que fue esta transición a trabajar desde casa, o también cuando se tienen oficinas donde no hay ventanas y no te das cuenta de cuando va oscureciendo, no estamos expuestos a la luz solar, estamos expuestos al 100% a luz eléctrica, y esto de alguna u otra manera nos afecta en nuestro ciclo de sueño. Es importante hacer cuestionamientos acerca de la historia farmacológica, sí, porque se han dado cuenta, como se los comenté en la primera diapositiva o antes de abrir la charla, que el 45% de las personas en México padecen alguna alteración o un tipo de insomnio. Y por lo general, el paciente evita lo más posible a venir a psiquiatría. Entonces, ¿qué hace el paciente? Se automedica o va con médicos no especialistas y les comienzan a prescribir fármacos para ayudarlos a dormir. Por eso es bien importante que ustedes hagan un interrogatorio completo acerca del historial de los tratamientos farmacológicos que han consumido este tipo de pacientes, ya que estos pacientes pueden presentar episodios de supresión, y entre ellos, pues el insomnio como tal, y estos pueden estar relacionados a la vida media de los fármacos. Recuerden que principalmente podemos utilizar benzodiazepinas o medicamentos no benzodiazepínicos, además también ciertos antidepresivos de tipo hipnóticos más sedantes, pero también los fármacos tienen vidas medias y niveles de potencia. Por eso sí es bien importante preguntar qué tipo de fármaco se utiliza, ya que en ocasiones cuando se administran benzodiazepinas de una vida media muy corta, al pasar del tiempo pueden empezar a tener efectos rebote o pueden tener despertares tempranos, o también se han reportado estas alteraciones del sueño REM. Por lo tanto, el paciente no sueña o tiene alteraciones en el sueño, y esto le ocasiona mucho malestar a nuestro paciente. Por eso sí es bien importante
preguntar acerca de los medicamentos que estaba tomando o toma en la actualidad cuando ustedes están haciendo un interrogatorio sobre esta patología, ¿sale? Ya que también el uso de ciertos fármacos puede agravar este problema. Existen fármacos que pueden ocasionarnos alteraciones del sueño o estimularnos para no poder conciliar el sueño por las noches, sí. Principalmente tenemos los estimulantes del sistema nervioso. En la psiquiatría utilizamos mucho las anfetaminas, metilfenidato, modafinilo. Siempre nosotros hacemos hincapié que no sean tomados después de las 3 de la tarde porque puede provocar estas alteraciones del sueño. También hay que preguntar acerca del uso de benzodiazepinas o no benzodiazepínicos como hipnóticos y ansiolíticos por el efecto de la tolerancia o el efecto de rebote. Hay personas que tienen efectos paradójicos a la toma de este tipo de medicamentos. También tenemos ciertos antidepresivos, como los IMAO. También tenemos la fluoxetina, que es un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, que lo utilizamos mucho en episodios depresivos cuando hay mucha fatiga, ánimo bajo y anedonia, porque tiene un efecto activador de manera importante. Los otros también son antidepresivos que no utilizamos tanto, pero también en nuestro medio tenemos la roboxecina, que no la utilizamos tanto, pero lo puede ocasionar. Por eso es bien importante que cuando vayamos a prescribir algún tipo de antidepresivo, sepamos cuáles son los efectos colaterales o el efecto que puede presentar activador o de sedación este tipo de fármacos, ya que vamos a ver fármacos más adelante de tipo de antidepresivos que los utilizamos como este auxiliar de efecto sedante para que el paciente pueda conciliar el sueño. Y tenemos otros medicamentos como los de la enfermedad de Parkinson, como levodopa y amantadina, que también pueden ocasionar esta alteración del sueño. Tenemos otro como los betabloqueadores, también los antagonistas de los canales de calcio, los que también se utilizan como en el tratamiento de enfermedades respiratorias. En nuestro medio utilizamos mucho todavía salbutamol, teofilina principalmente, yo ya no, porque pues ya esas cosas ya se te van olvidando. También algunos tipos de antiinflamatorios esteroideos y no esteroideos, algunos medicamentos antiinfecciosos, tenemos la isoniazida, ciprofloxacino, ciclovir y algunos otros, y principalmente pues también las hormonas tiroideas, principalmente levotiroxina. ¿Cuándo solicitar una polisomnografía? Nosotros ya a partir de ya una toma de decisión de un estudio de este tipo es cuando ya tenemos una duda total acerca del diagnóstico de nuestro paciente, hicimos nuestros cambios, acompañamos al paciente en todo lo que es las medidas de higiene del sueño, intervención terapéutica, y aún así tenemos problemas para el diagnóstico y el paciente no mejora. Y además se acompaña de también somnolencia diurna que no remite, y también este tipo de estudios son útiles para diagnosticar la apnea de sueño, que este es el estándar de oro como tal para poderla diagnosticar. No la solicitamos como de manera rutinaria en la psiquiatría, solamente cuando ya tenemos este tipo de alteraciones o tenemos pacientes con apnea del sueño, ¿sale? Como estándar de oro sí se utiliza para apnea. Y también podemos tener la actigrafía, que es un aparatito tipo reloj que se pone como también un medidor en nuestro dedito, y eso puede llevar a cabo un monitoreo de nuestro sueño. Y ya se baja el archivo y nosotros podemos ver los patrones del sueño para evaluarlos de manera general. También se puede utilizar diarios del sueño, sí, por supuesto, y este es un auxiliar sumamente importante porque ahí vamos a ver los patrones de las malas medidas de higiene del sueño que tienen los pacientes, si no tenemos acceso a este tipo de herramientas. Y además también tenemos instrumentos donde podemos medir o podemos evaluar las características del sueño que presentan nuestros pacientes. Como les había comentado, la clasificación del insomnio crónico, este es considerado cuando se presenta más de 3 meses, principalmente más de 3 días por semana, ¿sale? Eso es nuestro criterio para hablar acerca del insomnio crónico como tal.
Además, esto se explica mucho porque va acompañado principalmente de alteraciones en el cortisol. Por lo tanto, pues existe esta asociación con la secreción de proteínas proinflamatorias, interleucinas, factor de necrosis tumoral, que están relacionadas principalmente con el mal pronóstico o la exacerbación de hipertensión, diabetes, obesidad y el incremento de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, como recomendación médica es sí o sí decirle a nuestros pacientes que lleven una buena medida de higiene del sueño y mínimo dormir de 7 a 8 horas diarias por lo general, ¿sale? Por eso sí o sí tenemos que dormir. Yo antes era de las personas que decía: "Ay, no, pues con que yo duerma 6 horas, 5 horas, no hay ningún problema, ¿no? La hiperactividad me ayuda. Siento que desperdicio mi vida durmiendo". No, pues ahora que ya llegas a cierta edad donde no te cueces al primer hervor, te das cuenta de la importancia del sueño, que nos va a mantener con una cognición bien y sana, ya que si no dormimos, recuerden, se deposita más beta amiloide a nivel cerebral y está ocasionada, y esta está relacionada principalmente al deterioro cognitivo. Por eso sí es importante hacerlo. Además, ¿qué más incluye en el insomnio crónico? Existen ciertos factores que pueden ser predisponentes, que son los genéticos, los familiares y la personalidad, y tenemos también factores precipitantes que pueden estar perpetuando los síntomas y además como otros que ocasionan un círculo vicioso. Por ejemplo, hay niños que ellos empiezan a presentar problemas de insomnio desde edades muy tempranas que no y esto se puede considerar como algo de tipo idiopático, pero van muy relacionadas a los hábitos y lo que aprendieron en el día a día, como la imitación de los padres, o por ejemplo, a esos niños que no pueden dormir en otras casas, no pueden dormir si no tienen su cobijita, no pueden dormir si no tienen cierto ambiente, y esto ocasiona que se vayan perpetuando estas alteraciones del sueño principalmente. Existen factores psicofisiológicos que pueden estar equivocados, que contribuyen a que el insomnio sea crónico, sí. La tendencia a rumiar mentalmente los problemas y luchar contra el insomnio es lo que les había comentado, que nosotros empezamos a tener un condicionamiento negativo y un temor de irnos a la cama y no poder dormir y por lo tanto evitamos ir a la cama por lo general y esto puede ocasionar que se genere este círculo vicioso. Que no debemos de olvidar evaluar y preguntar cómo son los hábitos del sueño, si presentaron este insomnio conductual desde la infancia, el insomnio debido a trastornos psiquiátricos o causas médicas principalmente, o al uso de sustancias o drogas. Aquí pueden entrar los medicamentos que les había comentado, también el uso de alcohol. Muchas veces los pacientes lo utilizan como una automedicación para inducir el sueño, pero cuando ya pasa el efecto, empiezan a tener este efecto paradójico y el alcohol es ansiogénico, ocasionando que se esté perpetuando la alteración del sueño. También tenemos los relacionados a los trastornos psiquiátricos, principalmente depresión y ansiedad. Hay algunas situaciones como problemas médicos tipo también fibromialgias o dolor muscular, algún tipo de fractura, alguna otra alteración, un paciente con problemas de hipertensión, que tome diuréticos y que esté levantándose toda la noche a hacer pipí, también es algo importante. Por eso sí tienen que hacer una valoración completa del paciente, qué está ocasionando esta alteración del sueño. Porque, por lo tanto, si no tenemos esta información, no podemos decir que es un insomnio crónico de tipo primario. ¿Existen medidas psicoterapéuticas indicadas para el manejo de estas alteraciones? Sí. De hecho, antes de iniciar los tratamientos farmacológicos, se inicia con medidas de higiene del sueño y también de terapia cognitiva conductual. Esta ya está documentada que es uno de los tratamientos de primera línea. También tenemos las técnicas de relajación que nos ayudan a reducir la actividad corporal excesiva antes y durante el sueño principalmente.
También tenemos terapias de reestructuración cognitiva y con esto se intenta corregir las concepciones que pueden ser erróneas en el paciente acerca del mismo sueño, y esto también nos ayuda a reemplazar los pensamientos negativos acerca del insomnio, o sea, estas distorsiones o alteraciones cognitivas principalmente. Y esto relacionado a la terapia cognitiva conductual, pues tenemos la técnica de restricción del sueño, la terapia del control de estímulos, la terapia cognitiva, el entrenamiento de relajación y el entrenamiento del ritmo circadiano. Y esto pues nos ayuda lo que es la restricción del sueño, a limitar el tiempo en la cama. Principalmente recuerden que la cama es exclusivamente para dormir, no para comer, no para estudiar, no para leer, no para ver televisión, solamente es para dormir. También la terapia de control de estímulos, esta puede asociar las conductas del sueño con el inicio del sueño y considerar la cama y la habitación como estímulos para el sueño. Por lo general se recomienda no tener televisión, ni radio, ni el celular dentro de la habitación. ¿Sale? La habitación debe de estar oscura, cómoda, con sábanas ricas, que tenga muy buenas cortinas blackout para no tener esta luz que puede ocasionar alteraciones en la secreción de melatonina y estar perpetuando síntomas de insomnio también. El entrenamiento de relajación nos ayuda a estar menos hiperalertas en todo lo que es lo cognitivo principalmente y en síntomas ansiosos. Por ejemplo, cuando ustedes hacen un interrogatorio y tú preguntas por qué está aumentada la latencia del sueño y el paciente te dice, no, pues es que yo estoy preocupado la noche antes porque estoy pensando en mis pendientes del día de mañana y todo, pues yo les digo, pues antes de irte a la cama, tipo temprano, desde las 5 de la tarde, comienza a hacer tu lista de pendientes, pon un orden de prioridades y con esto vas a empezar a tener esta disminución de la hiperalerta psicológica también, el disminuir el número de pendientes, el que ya tenga una planeación del día siguiente, esto le ocasiona a nuestro paciente mayor tranquilidad y esto le va a ayudar a conciliar de sueño porque va a disminuir los niveles de ansiedad. Y también aquí pues nos ayuda mucho el entrenamiento del ciclo, el ritmo circadiano, pues reforzar, actualizar el ritmo biológico. Yo siempre les digo a los pacientes que es súper, súper importante ver la luz del amanecer y la luz del atardecer. Es la cosa más maravillosa que hace que nuestro cerebro funcione adecuadamente. Recuerden que no tenemos tanto tiempo con la luz eléctrica y el ser humano despertaba con la luz y dormía cuando ésta se iba, pero estamos todo el día trabajando en ambientes donde la luz puede llegar a ser como muy intensa, muy blanca, no amigable para nuestro cerebro y por lo tanto, pues no nos va a ayudar a tener buenos niveles tampoco de melatonina. Por eso siempre mi recomendación de exponernos a la luz también del atardecer. ¿Cuándo se debe de administrar tratamiento farmacológico? Yo creo que esta es la pregunta del millón. Ay, esto siempre se debe de considerar para trabajarlo de manera sintomática y de apoyo y por lo general debe de ser el menor tiempo posible. Y de hecho, el tipo de fármaco siempre tiene que estar relacionado al perfil del paciente, de su edad, de sus preferencias, de su estilo de vida, siempre considerando los efectos adversos o las interacciones entre los fármacos porque si se han dado cuenta, los adultos mayores por lo general siempre están polimedicados, tienen este síndrome de la polifarmacia y no me dejarán mentir, los que ya están en el servicio social o están haciendo el internado, que tienen adultos mayores de 70 años, que tienen 30 años tomando alguna benzodiazepina y no se las vas a quitar por ningún motivo, no lo van a permitir porque su vida se convierte en algo catastrófico, pero continúan con alteraciones del sueño porque ya nos dimos cuenta que puede haber una tolerancia y un efecto rebote en función de la vida media del medicamento que están tomando. Por eso, cuando vamos a tratar ya con un fármaco, tenemos que evaluar todas esas características que presenta nuestro paciente.
Los fármacos que más se han utilizado o que recomiendan utilizar son los fármacos tipo sedante. Nosotros en nuestro país tenemos los medicamentos tricíclicos, anticolinérgicos. Desafortunadamente, el uso de amitriptilina, imipramina y todo esto se queda a reserva de utilizarlo en adultos mayores porque tienen interacciones muy importantes con otros fármacos y además pueden ocasionar alargamiento del segmento QT y pueden tener varios efectos adversos en pacientes de esta edad principalmente. Una de las opciones que pueden ser muy buenas por efectos sedativos, tenemos la trazodona y la mirtazapina, que la mirtazapina sí la tenemos en nuestro medio, tenemos presentaciones de 15, de treinta miligramos y nos ayuda mucho también utilizarlo con otro tipo de antidepresivos. Esto nos ayuda a sedar al paciente también, no provoca adicción, no provoca dependencia como tal, pero nos ayuda a sedarlos principalmente. Y estos nos ayudan también a pacientes que tienen enfermedad de Parkinson o algún otro tipo de alteración o que están muy reactivos o con síntomas depresivos que están perpetuando pues los síntomas. Estos son los antidepresivos sedantes, pero yo me quedaría a reserva en el adulto mayor no utilizar este tipo de fármaco, principalmente amitriptilina e imipramina, que se han utilizado de manera importante en nuestro país. Tenemos otros tipos de medicamentos. Recuerden que dependiendo de la vida media, nosotros las benzodiazepinas las utilizamos en función de lo que estamos buscando, el efecto hipnótico, sedante o ansiolítico. Tenemos medicamentos tipo benzodiazepinas que son sedantes, hipnóticos como el midazolam, que no lo utilizamos en la consulta por lo general, este se utiliza en los ambientes hospitalarios, son inductores hasta para el uso de anestesia, que es el midazolam principalmente, pero tenemos otras benzodiazepinas que sí utilizamos, como lorazepam, clonazepam y alprazolam. Alprazolam es de la vida media más corta, esta no se recomienda tanto para el tratamiento de insomnio crónico, porque ya nos dimos cuenta que una benzodiazepina de vida media corta puede ocasionarlos ya a largo plazo síntomas paradójicos o despertares tempranos principalmente. Y en sí lo más recomendado son otro tipo de fármacos que son los agonistas de receptores benzodiazepínicos conocidos como los Z. Ahí entra principalmente Solpidem. Este medicamento sí lo tenemos en nuestro país y yo lo utilizo de manera importante. De hecho, este no ocasiona tantos efectos adversos, no presentas tanta dependencia con este fármaco y tampoco hay tanto efecto rebote, pero tampoco estás exento a que no se vaya a presentar, ¿sale? Muchos de estos medicamentos no están en México, solamente el Solpidem y los que están marcados con un asterisco tampoco están de venta en España y algunos están restringidos en la Unión Europea principalmente. Si se dan cuenta, muchos fármacos no tenemos para el manejo del insomnio crónico. Recomendaciones para la prescripción de fármacos hipnóticos. Recuerden siempre prescribir la dosis más baja que sea efectiva. Y esto aplica con todos los medicamentos que prescribimos en la psiquiatría. Siempre cuando ya el paciente está estable, siempre es mantener la menor cantidad de fármacos posibles y con la dosis mínima efectiva. Eso es lo más importante. Y en el uso de medicamentos de tipo hipnóticos, pues usar dosis intermitentes preferentemente. También no excedernos en el uso de los medicamentos. Se recomienda que no sea más de 4 semanas, pero hay pacientes que llegan a requerir más tiempo. Aquí debemos de ser un poco más flexibles, conocer a nuestro paciente, tener una historia clínica completa, estar abordando cuál es la causa de su problema de insomnio también y empezar a hacer las reducciones. He tenido pacientes que ya he podido quitar el Solpidem o estoy en el proceso de quitarlo. Al inicio, pues sí causa este temor el dejar este tipo de fármaco, pero
Mientras tú acompañes al paciente y le brindes psicoeducación y esté haciendo sus medidas de higiene del sueño y esté llevando algún tipo de proceso psicoterapéutico y también encaminando al sueño, al paciente le va a ir mucho mejor. Y además, algo importante también, si las dosis habituales dejan de hacer efecto, estas no se deben de incrementar, sino suprimir de manera gradual el fármaco y volver a introducirlo o cambiarlo por otro. No lo dejamos de manera súbita. Y siempre hay que tener precaución con los adultos mayores o personas que tienen problemas hepáticos o renales como tal. Los pacientes que tienen también problemas o sospechas de apnea de sueño, pues claro que tenemos que tener cuidado sobre el uso de estos medicamentos que pueden ser hipnóticos y sedantes, ya que pues reduce la sensibilidad del centro respiratorio y esto puede ocasionar una insuficiencia respiratoria de manera importante que puede ser peligroso y poner en riesgo la vida de nuestro paciente. Y también tener siempre cuidado acerca de las interacciones de los medicamentos por competencia microsomal, los citocoromos también principalmente, o como el uso de otros fármacos también. ¿Hay efectos adversos provocados por el uso y la retirada de hipnóticos sedantes? Sí o sí. Como les comentaba, tenemos medicamentos de vida media, intermedia y larga. Estos pueden relacionarse a la aceleración diurna principalmente, alteración en la adquisición de información y amnesia anterógrada, los pacientes lo refieren, y un ánimo depresivo. Recuerden que una vida media cortas son de 4 a 6 horas, intermedia puede llegar a ser de 8 a casi hasta 24 horas y una vida media larga son más de 24 horas. Y pues los de vida media corta pues nos ocasionan ansiedad diurna principalmente, el insomnio de despertar temprano, alteración en la adquisición de la información, la amnesia también, el ánimo depresivo y también la ansiedad por retirada principalmente. ¿Y qué onda con la melatonina o los remedios caseros? La melatonina la utilizamos, sí, pero no como inductor del sueño, sino como un regulador del ciclo vigila-sueño. Por eso se recomienda que sea cuando todavía hay luz del atardecer para que se secreten mejores niveles y de hecho la melatonina se secreta más a nivel intestinal. Eso yo creo que ya lo vimos en las clases pasadas del eje microbiota intestino-cerebro principalmente nos ayuda muchísimo. También en España tienen otro tipo de fármacos como el agonista de la melatonina, que es este medicamento que se llama Ramelteon, que se utiliza allá. Allá sí ha sido aprobado también en Estados Unidos por la FDA para el tratamiento del insomnio crónico. Aquí no lo tenemos. Se supone que este medicamento no tiene tantos efectos secundarios y no interfiere en el día siguiente y no produce insomnio de rebote. Qué maravilla, ¿no? Y también se sabe que la acupuntura y otros remedios recomendados como homeopatía o relacionados con la herbolaria, pues no tienen aún un sustento clínico importante, ya que no han sido sometidos a ensayos clínicos controlados. Por lo tanto, pues su nivel de evidencia son muy bajos, ¿sale? Por mi parte, esto sería todo. Espero que se queden con información importante. Voy a abrir el foro para preguntas, ¿va? Listo, ya nos hicieron favor de abrir el chat. Entonces, vamos a ver. Ok, nuestro primer comentario es de Sebastián y nos pone fan de la doctora Ale. Tenemos nuestra primera nuestra primera pregunta. Perdón, doctora, es que estaba yo anotando todo de su clase, se lo juro. Mira, aquí Sí. tengo anotado y yo estaba escribiendo lo de que el ramelteón es específico de España, entonces como que me distraje un poquito. Pero Sí. bueno, empezamos con nuestra primera pregunta. Dice, Sí. ¿qué tan confiables son las pulseras Smart que miden las horas y calidad del sueño?
No, no son tan confiables, no tienen tanta sensibilidad. Realmente, pues no son hechas para eso los relojes inteligentes. Se recomienda más el uso de el que los comentaba, lo que se utiliza como técnica, pero así, pero nos puede ayudar y auxiliar cuando también ya estamos con nuestras medidas de higiene del sueño. Sí, lo Ujú. podemos utilizar como referente, por supuesto. Perfecto. Igual dice el doctor Carlos, ¿está considerado el insomnio como factor de riesgo cardiovascular? Sí, totalmente, porque está relacionado con aumento de la respuesta inflamatoria, con interleucinas, principalmente la 1, la 6, aumento de la proteína C reactiva, también la velocidad de sedimentación globular, factor de necrosis tumoral, por supuesto. Se reduce la tasa de mortalidad cuando un paciente duerme bien, sí, y hace ejercicio, y si tiene ansiedad y depresión y la tratas, disminuyes el riesgo de muerte un 50% si ya se infartó. Excelente, muchísimas gracias. Ujú. Tenemos una pregunta de un miembro de nuestro consejo que dice, doctora, ¿cuándo debemos de referir a psiquiatría a nuestro paciente? Cuando ustedes ya no sientan o no tengan ya el conocimiento necesario para seguir tratándolo. Acuérdense que ustedes tienen las normas oficiales y las guías del CENETEC y aparte se pueden estar actualizando como médicos generales. Si ustedes tienen el conocimiento para tratar al paciente y este responde, ustedes manténganlo, porque recuerden que somos nada más 4.500 psiquiatras en el país y somos 123 millones de habitantes. Pero cuando ustedes ya hicieron su interrogatorio completo, tuvieron su historia clínica completa, también ya trataron síntomas ansiosos, depresivos, y aún así el paciente no mejora y él pide la referencia a psiquiatría, es cuando se hace. Ok, perfecto. Tenemos la siguiente que dice, ¿la fluoxetina y imipramida causan adicción? Ojalá que lo causaran para que el paciente no dejara su tratamiento con fluoxetina. Pero mira, fluoxetina tiene una característica muy particular. Fluoxetina es de los antidepresivos e inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina que su metabolito es sumamente estable. Puede durar más de 5 a 7 días en sangre. Por lo tanto, por eso, antes de hacer un switcheo de fluoxetina a otro antidepresivo, tenemos que quitar totalmente fluoxetina 3 o 4 días antes de iniciar el tratamiento con otro antidepresivo. Cuando el Sí. paciente ya estuvo en dosis terapéuticas de fluoxetina, que tiene más acción antidepresiva y lo utilizamos también en algunas alteraciones de la conducta alimentaria como bulimia, podemos irlo retirando poco a poco, porque no es que tengan un problema de abstinencia, sino hay síndrome de descontinuación, pero fluoxetina es el que menos lo causa porque dura mucho tiempo en sangre. Y la imipramina es un antidepresivo principalmente tricíclico que muchos lo utilizan todavía porque tiene este efecto sedativo y lo utilizan para el sueño, pero para llegar a dosis terapéuticas antidepresivas con imipramina y amitriptilina se necesitan dosis súper altas que el paciente no va a tolerar porque se presentan efectos adversos de manera importante. Pero eso sí, ningún antidepresivo ansiolítico, depresivo ansiolítico, porque van hacia la depresión y la ansiedad, no causan dependencia, no causan, por eso ustedes son nuestra punta de lanza para brindar esa psicoeducación a la población en general, que no le tengan miedo al uso de los antidepresivos. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que sí, esa pregunta fue muy importante porque siempre hay como ese miedo de tomo antidepresivo y me va a causar una dependencia o algo así, mejor no lo tomo, Ujú, ¿no? así Entonces, es. muchísimas gracias, doctora, igual doctora Andrea, por realizar la pregunta. Continuamos. Dice, si hay pacientes que no les gusta tomar pastillas, ¿qué les recomendaría? Principalmente medidas de higiene del sueño, una buena alimentación. Ah, la alimentación también está muy relacionada a no utilizar estimulantes por la noche. Por ejemplo, yo soy fan del café y pobrecito lo tienen súper satanizado,
pero claro, no se van a exceder del consumo de café y va a ser café de cafetera rico, lindo, tus 2 tacitas en la mañana, no después de las 3 de la tarde, tampoco utilizar tisanas o tipos de té que son oscuros, que también tienen cafeína. Si no se quieren tomar fármacos, es lo ideal. Primero son las medidas de higiene del sueño y un estilo de vida saludable y descartar que no haya depresión, ansiedad y cualquier otra alteración que esté ocasionando el insomnio. Por eso, lo primero no es medicamento para dormir, es que qué está ocasionando el no poder dormir. Ok, muchísimas gracias. Igual tenemos otra pregunta que dice, ¿son recomendables los antihistamínicos para el insomnio? Mira, si lo utilizamos, ¿por qué? No causan adicción, no causan dependencia y también, por ejemplo, yo veo adolescentes, bastante. Los adolescentes en ocasiones, pues no podemos utilizar ningún tipo de benzodiazepinas ni algún otro tipo de medicamentos. Algunos ya pueden utilizar quetiapina, ¿no? Y los utilizamos porque hay un antihistamínico como la hidroxicina que además tiene un efecto ansiolítico de manera importante. Y algunas de las causas de no poder dormir, si lo vimos al inicio del insomnio agudo, que puede deberse también a cosas adaptativas, nos va a ayudar, pero siempre acompañado del antidepresivo porque vamos a estar tratando el Ok, síntoma base, pero sí lo podemos utilizar y yo le recomendaría el uso de hidroxicina porque hidroxicina sí tiene una acción ansiolítica. perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Continuamos con nuestras preguntas. Dice, Sí, ¿cómo podemos quitarle a los pacientes de la tercera edad el clonazepam y si no lo quieren dejar? mira, si un paciente ya tiene 80 años y le está ofreciendo calidad de vida y lo está ayudando a dormir, duerme sus 8 horas, de todo lo demás está bien, le haces un mini mental y está en valores normales, aceptados. Hay que valorar riesgo contra beneficio. Y yo creo que a veces el beneficio puede ser mejor porque ya estás ofreciendo calidad de vida. Ok, Ahí sí puede ser muy, muy resonante mi respuesta. ¿Sí? claro que sí. Muchas gracias, Ujú. doctora. Nos preguntan sobre el uso de quetiapinas. ¿Qué tan útil es en Mira, relación? la quetiapina sí la utilizamos como un inductor del sueño porque tiene un efecto sedativo y además también llega a tener un efecto ansiolítico. A mí la quetiapina me parece bastante interesante. Si ustedes ya leyeron el libro de Stahl de antipsicóticos, hay un ejemplo muy bonito de la familia de los 3 osos. Está el osito pequeñito donde se utilizan las dosis chiquitas, que son las de 25 y 50 miligramos, que se utilizan como dosis sedativas. Las Ajá, dosis eutimizantes, perpetuando el género, las utilizan para las mujeres, ¿no? A la mamá osa, por los efectos antidepresivos. Y el papá oso se le prescribe más de 900 miligramos de quetiapina porque son las dosis antipsicóticas. Sí, todo es en quetiapina, todo está relacionado a la dosis y la presentación sí. de la quetiapina, porque hay de manera de vida corta, que está la de inmediata, y tenemos la de liberación prolongada, que se utiliza también más relacionado a esquizofrenia o trastorno bipolar, pero las dosis pequeñas de 12,5, 25 y 50 son dosis sedativas. Ok, perfecto. Igual aquí nos hablan del uso de melatonina, igual lo hablamos durante la ponencia hace unos minutos, Ujú. pero nos preguntan en qué horario lo recomienda y la dosis inicial sería de 5 miligramos. Sí, y además yo la recomiendo que sea a las 7 de la noche o cuando se está yendo la luz solar. Ok. Sí, Y justo yo también tenía una duda en esa parte porque no entendí muy bien. Pues está como asociado a la luz, ¿no? Cuando sale el sol, cuando entra, ujú, cuando se mete el sol y todo eso. Entonces, si nosotros, por ejemplo, consumimos melatonina, no sé, a las 10, aunque esté la luz solar, vamos a seguir teniendo el efecto. sí, pero tenemos que estar expuestos a la luz. Ok, perfecto, perfecto. Muchas gracias, doctor. Sí. Igual nos preguntan de qué opina usted del uso de IBEL en adolescentes y adultos mayores y si tiene usted alguna experiencia en su uso. Y Bel, a ver, recuérdame qué es. Me parece que es un fármaco. Ajá.
Ahorita A deme ver. un segundo. Es un fármaco que la sustancia es em, la sustancia es extracto seco de valeriana Ah, officinalis y extracto seco de Humulus lupulus, y ya. ok. Es estos de origen natural. Ah, ok. Ujú. Mira, la bronca de todos este tipo de ventas que hacen, algunas no están reconocidas por Cofepris. Y además también a nivel hepático no sabemos cómo lo va a metabolizar nuestro hígado o en qué metabolitos se van a convertir. Y una de las principales causas de insuficiencia hepática a largo plazo han sido relacionadas con el uso de este tipo de suplementación, porque realmente no se sabe cómo actúa al 100%. Por eso los medicamentos que nosotros prescribimos pasan por ensayos clínicos controlados, 1, Claro, 2, 3 y 4, y a pesar de que ya están a la venta, siguen en vigilancia epidemiológica. claro, claro, Sí, justo. sí, ese es el problema, que pueden causar insuficiencia hepática porque no, como no hay estudios, no sabemos cómo interacciona con otros fármacos y con otros alimentos. Ese es el problema. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Nos vamos con las últimas dos preguntitas del chat que nos Ujú. dice, ¿hay evidencia que sustenta la funcionalidad del uso de CBD en gotas sublinguales? Mira, el cannabidiol lo han utilizado ahorita en demasía y ha sido bastante romantizado. El otro día, si se meten a mi Instagram, compartí un link acerca de un estudio de corte que se publicó este año o el año pasado, donde siguieron una corte de varias personas. Una corte es un grupo de miles de personas, donde observaron que consumían CBD y se dieron cuenta y se determinaron la asociación con deterioro cognitivo. Hay gente que sigue Ok. utilizando CBD, hay médicos homeópatas o médicos alópatas que lo prescriben, pero nosotros los psiquiatras por lo pronto no lo vamos a prescribir hasta que no se sometan a ensayos clínicos controlados donde sepamos exactamente los números necesarios a tratar de grupos de pacientes, en qué se convierte, en cuánto es el vehículo realmente. No tenemos esa información todavía para prescribirlo, pero que sí tiene Ok. acciones sedantes, ansiolíticas, antiinflamatorias, sí, eso no se puede negar, pero todavía nosotros no tenemos la información suficiente para prescribirlo. Perfecto. Falta muchísimo, muchísimo estudio Ujú. todavía. Nuestra última pregunta dice, ¿cuántas horas puede estar una persona sin dormir? Pues miren, ya se sabe con los estudios que se hacen en médicos, cuando empiezan a tener burnout y que empiezan a tener consumo de sustancias, alcohol y empiezan a chocar y empiezan a tener ideación suicida y este riesgo. Se sabe que tener jornadas laborales donde no se duerma durante 24 o 36 horas es un factor de riesgo total en la salud. Por eso sí o sí tenemos que dormir todas las noches. De 7 a 8 horas. Exactamente. Perfectísimo. Muchísimas gracias, doctora Ale. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Y lo prometido es deuda. Pues vamos con el doctor Uriel a que nos traiga la buena noticia. Gracias, gracias, Cairo. Es una clase increíble. Yo creo que a veces tenemos mucha duda de cómo tratar el insomnio y ya vimos que el noquear al paciente no es la opción No. a largo plazo no es. Y este tema, ¿no? De hecho, en una de las preguntas que le hicieron a la doctora, yo le hice esa pregunta con un paciente hace como medio año y le dije, oye, tengo una paciente ya con crisis de abstinencia porque quiere dejar el clonazepam. No, pues ¿cuánto toma? 2 miligramos. ¿Cuántos años lleva tomándolo diario? Como 20. O sea, no, pues ya no se lo vas a poder quitar. No, Y justo lo que me decías, ¿no? El tema del riesgo-beneficio a sus 80 y tantos años, pues sí, tiene ya mucha no la seda, no se ha caído, tiene razón. buena red de apoyo, no se levanta en la madrugada, no usa lentes. Dices,
Así, Dale, justamente. Bueno, pues eso era por retroalimentar y bueno, primero sí. agradecerte todo este año que nos has acompañado en Med Scientific y te tocó la penúltima clase del año con nosotros. Que sepan que pues Ale forma parte de la planeación de Med Scientific en la parte educativa y personalmente les puedo decir que es quien motivó a un servidor en hacer este proyecto, ¿no? Hace más de un año y bueno, te lo agradezco, Ale, enormemente. Y bueno, platicando con ella y como ustedes saben, nuestro siguiente año viene cargado de muchísimas actividades académicas de mucho más nivel de lo que ya traemos en el aspecto de que subimos de nivel educativo en cuanto a los programas. Vamos a empezar con los diplomados también. Ustedes saben que un diplomado tiene mínimo 80 horas curriculares, ¿no? Ese es uno de los primeros criterios para hacer un diplomado. Y con la necesidad que tenemos en formarnos en el tema de probióticos, prebióticos, simbióticos, y que en México no existe un programa como tal. Bueno, y yo hice la búsqueda personalmente y en el continente americano no hay nada de probióticos a nivel de 50, 80 horas curriculares, ¿no? O sea, hay cursos de 10, 12 horas, ¿no? Hay una maestría en España que muchos de ustedes conocen, pero pues ¿cuál es el riesgo de ella? Pues que no tiene aval en México, ¿no? Entonces está padre que la hagas por conocimiento, pero al final, quien busca esas horas curriculares, quien busca esos puntos para recertificación así, pues resulta que no son válidas en México porque no hay una universidad mexicana que las avale, ¿no? Entonces puede estar muy completo, con años de experiencia, pero en realidad en México, pues no contamos aún con la traducción académica del mismo. Además que de verdad es bien caro, está arriba de 50,000 pesos. Eh, y bueno, entonces ante esta necesidad trabajamos todo un año para lograr tener nuestro propio programa avanzado de microbiota, ¿no? Imagínense, solamente hicimos una lista y hicimos un consenso entre nuestros profesores del tema para decir, este tema sí, este no, este sí, este no, y nos quedamos en 100 temas. Ya no pudimos hacer la lista más pequeña, se van a revisar 100 temas de microbiota en este diplomado y tiene un valor de 150 horas curriculares. Imagínense. Entonces, además de clases, va a haber unos simposios bastante interesantes a manera de preguntas-respuestas y algo que vieron en el video, increíble, va a haber un módulo práctico. Estamos haciendo la alianza con la Universidad Autónoma de Michoacán, creo que se llama San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, algo, no soy de ahí, entonces, pero creo que sí se llama así completo, con la Facultad de Nutrición. Vamos a hacer una semana práctica donde nos van a enseñar a aislar cepas probióticas e inclusive hacer estudios en cuestiones enzimáticas para saber qué metabolito es el que ayuda. Hay una práctica que nos están diseñando para evaluar la funcionalidad de los ácidos grasos de cadena corta derivados de probióticos. Imagínense, vamos a tener 5 días de laboratorio para quienes puedan asistir. La fecha va a ser por ahí de mayo para esto. No va a ser obligatorio porque entiendo que pues muchos están en la escuela, así los que puedan ir, nos veremos por allá. Y algo bien importante también decirles que es la primera generación del diplomado, es el lanzamiento del programa a nivel Latinoamérica y los primeros diplomantes obtendrán su certificado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el última semana de junio, en el marco del Summit Microbiota 2025, uno de los máximos eventos de microbiota en el país, en su tercera edición. Entonces ahí van a recibir su documento oficial, en manos también del Colegio Mexicano de Obesidad y Nutrición, del cual tiene aval, además de la Sociedad Mexicana de Microbiota, del Grupo Iberoamericano para el Estudio de Microbioma y Nutrición, y evidentemente el aval académico de la Universidad de Anáhuac como aval universitario en México. Eso es bien importante, esas horas verdaderamente valen académicamente en México. Entonces, platicando con Ale de este programa, que es nuestra estrella del próximo semestre, porque empieza en enero, termina en junio, pues Ale dijo, vamos, yo voy a regalar una beca al 100% de todo el diplomado, que tiene costo de mensualidades, pero para un profesional de la salud está por ahí de 14,000 pesos durante todos los 6 meses, o sea, cuesta eso en 6 meses. Y para un estudiante es el 50% de descuento. Entonces me dijo, yo patrocino un regalo de Navidad para alguien que esté aquí en el foro. Así es que la dinámica va a ser la siguiente.
En un momento voy a poner el enlace de asistencia en el chat para justamente pues su asistencia del día de hoy. Ahí mismo se les pregunta si quieren constancia de esta sesión y bajo esa base de datos vamos a dar 4 minutos para llenarla, que es un pase de asistencia sencillo. Con esa lista vamos a hacer el sorteo para la beca al 100% del diplomado. Ok, entonces denme un segundo, voy a copiar el link de la asistencia del día de hoy. Recuerden, en 4 minutos quitamos la que ya nos aceptan respuestas para hacer el sorteo del día de hoy. Nada más déjenme activarlo. Listo. Hasta yo estoy nervioso. Listo, adelante. Es todo suyo, el link. Regresamos en 4 minutos. Si quieres, tómate un vasito de agua. Aquí estamos, aquí estamos. Listo, pues hemos recibido en 2 minutos 40, bueno, ya 3 minutos, 170 respuestas. Por ahí 10, 20 personas que faltan, damos un minuto más. ¡Qué emoción, qué emoción! Y comentarles que, ay, casi termino la reunión. No, este, me equivoqué. Comentarles que este diplomado, al ser el primero, fíjense que los propios profesores van a ser diplomantes también, van a cursar el diplomado junto con nosotros, los alumnos. Entonces va a ser un intercambio increíble, van a ver. Informarles que solamente tenemos cupo para 200 personas y ya van alrededor de 105 inscritos. Entonces, si se quieren inscribir, están a muy buen tiempo porque sinceramente se va a acabar el lugar. Y pues ahí me llena mucho de emoción porque aparentemente muchos de ustedes piensan que soy experto en microbiota y no tengo un papel que me diga que soy experto porque no existe. Entonces, esta es la manera y este Ujú. es ese papel que vamos a tener todos los diplomantes, ¿no? Entonces,
pues qué emoción acompañarnos en este camino y es el primero de varios diplomados que vamos a tener, no solo de microbiota, de hecho la doctora le está trabajando en un proyecto bien interesante en el tema de psiquiatría, perspectiva de género, que también viene para el siguiente año. Estamos trabajando en una nutrición clínica avanzada y aplicable en la clínica de nuestros pacientes. Entonces, se vienen muchas cositas, así es que listo, ya tenemos, voy a cerrar la recepción de respuestas. Tenemos 183 y somos 193. Pero pues si quitamos al staff, ya andamos completos. Entonces, listo, ya no se acepta ninguna respuesta más. Den un segundo, estamos sacando la base de datos. Ahorita se las proyecto para que vean que no hay, dirían en México, chanchullo. Ya ahorita ya todo es más informalito, ¿eh? Ya estamos en fiestas. Vamos a ver, listo. Como pueden ver, estos son la base de datos. Dirán, ¿qué pasa con quien se registra dos veces? Pues eso no va a pasar porque vamos a justamente a quitar los duplicados. Así como se subieron, listo. Dos personas se registraron dos veces. Vamos ahora a ordenarlos de la A a la Z y volver Ujú. a filtrar. Entonces ya no hay manera de que haya duplicados, ¿ok? Listo. Hay 179 participantes, ¿ok? Entonces vamos a copiar toda la base de datos. Perdón que proyecte sus datos, digo, es para hacerlo un poquito transparente. No se llamen entre ustedes. Listo, tenemos 179 participantes y va a haber un ganador con beca al 100%, ya sea estudiante o ya sea profesional de la salud, ¿ok? Entonces va a haber un ganador y pues listo. Dale, dale. Dale a la 3, 2, 1. Venga. Confirmando los 179 participantes y vamos denme un segundo, comenzar. Listo, estamos a segundos de saber quién se lleva la... No se traba, ¿verdad? Sí se ve bien. Ujú. Sí, sí, se ve perfecto. Listo, el ganador o ganadora es Elizabeth Eh, Gutiérrez Selvas. Ok, nos ponemos en contacto contigo. Bueno, le pido ahorita a Kai que nos apoye en el contacto contigo para que te brinde todas las facilidades para tu inscripción. Ujú. Te va a pedir tus datos, evidentemente, para que estés dentro. Y pues nada, muchas, muchas, muchas felicidades. Espero, nos gustaría saber si andas por aquí, si quieres poner tu micro o escribirnos algo en el chat. Este, estaría genial. Solo levanta tu mano para poder verte aquí en los asistentes. Y pues muchas, muchas, muchas felicidades. O sea, es un regalazo, regalazo. Gracias a la doctora Ale también. Mm. Entonces, no sé si Elizabeth anda por aquí. Y los demás no se vayan aún. Felicidades, ya están por ahí en el chat. Estas felicitaciones de parte del grupo. Y bueno, entonces dirán, pues la doctora le se aventó esta beca y el doctor Uriel, ¿qué onda? ¿No? Sí, móchate con una también. Hay algo aún mejor que preparamos, porque pues siempre al final un ganador, dos ganadores, pues son poquitos ante toda nuestra Ujú. audiencia que ya manejamos. Entonces, pues ya con todo el comité y los coordinadores del diplomado, bueno, logramos esto solo para los asistentes del día de hoy. Denme un segundo, hay que desactivar el chat, por favor, para que pongan atención a la información que Sí. voy a dar. Perfecto. Bueno, pues, ¿cuál es el regalo de Med Scientific para ustedes? Es que para los que se quieran registrar al diplomado, van a obtener 50% de descuento en la inscripción y un cupón para
otro 50% de descuento en la inscripción para quienes ustedes quieran. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta información se les manda por correo con las instrucciones y nada más es aplicable este cupón para los que estamos ahorita aquí. ¿Ok? Para 175 personas, esto aplica. Es decir, si me quiero registrar, vas con el 50% de descuento en tu inscripción. Aquí viene lo que se pagaría de inscripción, 925 pesos o 675 si eres estudiante. ¿Ok? Entonces, esa es una beca universal para los que están el día de hoy aquí, 50% de descuento en la inscripción y con oportunidad de invitar a un amigo con el mismo 50% de descuento en la inscripción. ¿Ok? El plan de pagos, pues aquí está. Recuerden que son pagos mensuales. Se paga la última semana de cada mes. Es importante, es la última de cada mes, no la primera. ¿Ok? La última de cada mes. Cada uno va a tener un asesor, cada uno va a tener esta parte administrativa de acompañamiento en todo el diplomado. Lo pueden cursar en vivo, lo pueden cursar a través de las grabaciones. Y pues bueno, ojalá todos se animen para que obtengan este beneficio del 50 de descuento en la inscripción al programa. ¿Ok? Esto solamente va a estar disponible del día de hoy hasta el 2 de enero. ¿Ok? A partir del 2 al 3 al 12 de enero es el precio ya sin descuento, completamente pues normal. ¿Qué pasa con si aquí hay personas de los 100 registrados? Nos comunicaremos con ustedes para, en este caso, restarles de su primer mensualidad la diferencia o generarles el reembolso por el excedente que queda, ¿no? Porque hay quienes se inscribieron al precio normal. Si están aquí, obtienen esta beca y se les reembolsa sin ningún problema para que vean que sí, es para todos, ¿no? Y no haya oye, yo te pagué desde el inicio, ¿no? Se les respeta. Así es que pues muchas felicidades a todos. Los invitamos a nuestra clase con la que vamos a cerrar Med Scientific nuestro año académico. Va a ser el siguiente viernes con el doctor Eric. Recuerden que él es químico y tiene un doctorado en diagnóstico genético y molecular y nos va a hablar sobre la microbiota intestinal y los fármacos nuevos para el tratamiento de diabetes tipo 2, los famosos modificadores de la enfermedad. Los SGLT1, los análogos del GLP-1, los SGLT2, los DPP4. ¿Qué onda con la microbiota intestinal, ¿no? Entonces, nos va a hablar de esto en algo que él está trabajando muy intenso y que cuando me habló justamente de este término hace medio año, le dije, hay que empezar a hablar de esto, sobre la relación entre cómo la microbiota modifica el fármaco y se llama esto fármaco microbiómica. Así es que vamos a empezar a tocar esos temas que ya son más avanzados, pero se enseñan desde las bases. Eso es importante. Así es que, pues felicidades, que pasen un excelente fin de semana y estas fechas en compañía de su familia, de sus seres queridos. Y para quienes nos toca guardia y vamos a ir al hospital el 25 y el primero, ahí también se festeja, pásenla bien y pues es algo donde pues también hasta el servicio se pone de buenas, ¿no? Entonces nos toca a muchos estar trabajando, pero al final pues es algo por decisión propia, jamás por imposición, creo yo, porque tú decides al final de las cosas. Y bueno, que reciban todos un abrazo, no se preocupen, recibirán esta información por correo electrónico el día de mañana y se estarán comunicando con ustedes para ayudarles al proceso. Así es que espero verlos en el diplomado, porque van a ser nuestros compañeros también, y aprender de ustedes es el inicio de algo increíble, increíble. Así es que, pues, muchas gracias, Ale. Un saludo hasta Hermosillo. Es un Cuídense mucho, gusto estar aquí. descansen. Nos vemos. Prontito. Un abrazo a Que así todos. sea. Muchas gracias por asistir, un placer. Gracias. Gracias, CAE, Sebas, a todo el comité. Informarles que ya se viene la internacionalización de MedScientific. Ya vamos a tener coordinadores en otros países a partir de enero. Así es que mucho trabajo, mucho trabajo. Qué bendición. Y descansen para que no me echen la culpa de su insomnio crónico. Vamos a dormir. Gracias, Ale. Gracias a todos. Hasta Bye. pronto, chao, chao.